Arrancamos. Bueno, hola a todos y a todas, a todes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta charla que hemos denominado El futuro de las democracias en América Latina, tomando dos puntos fundamentales que van a transcurrir en octubre, dos hechos coyunturales, pero que tienen que ver con un recorrido de lo que ha pasado en el último tiempo en América Latina, y con dos compañeros que nos van a ayudar a entender cómo se ha desarrollado este recorrido, por qué llegamos ahora a esta coyuntura y cuál puede ser el futuro luego de estos dos hechos puntuales, que son las elecciones en Bolivia el próximo 18 de octubre y el plebiscito en Chile el 25. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, periodista, y estamos acompañados hoy por Marco Teruggi, sociólogo, periodista, cronista, que ha recorrido América Latina y que ha estado cubriendo, entre otras cosas, cuando sucedió el golpe de Estado en Bolivia, y sigue muy de cerca los temas de América Latina y de Bolivia, y con Javiera Olivares, una reconocida académica chilena, una compañera también, que ha estado ya con nosotros en alguna otra actividad que hicimos el año pasado para entender el estallido social, que tiene mucho que ver, que fue el detonante para lo que este año es el plebiscito. También, bueno, tenemos la compañía del vicedecano de la Facultad de Periodismo, Pablo Bilic, y de muchos compañeros, recién lo nombraba entre otros, al querido compañero Mario Volpe. Seguramente se irán sumando otros compañeros a lo largo de la charla, pero bueno, vamos a empezar a hacer circular la palabra para entender un poco estos hechos que decía que son coyunturales, como una elección y un plebiscito, pero que tienen detrás una larga historia. En el caso de Bolivia, un golpe de Estado y ahora la posibilidad de recuperar la democracia, y en el caso del plebiscito en Chile, la posibilidad de cambiar una constitución creada en un gobierno de facto, creada en una dictadura que sentó las bases para la desigualdad que se vivió en Chile durante mucho tiempo. Así que, para empezar esta charla, le vamos a pasar la palabra a Marco Teruggi, y le vamos a pedir que nos explique un poco qué pasó desde aquel octubre. Los octubres son importantes y son claves en Bolivia, ¿no? Yo estaba viendo un video del Octubre Negro, aquel en que Sánchez de Lozada y los otros presidentes, y bueno, Carlos Mesa, vicepresidente y luego presidente de Bolivia, reprimían a su pueblo, y dejaban un tendal de muertos. Hoy Carlos Mesa quiere volver a ser presidente. Así que bueno, Marco, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en Bolivia y qué se viene en el 18 y después del 18. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación para charlar sobre América Latina y en particular sobre lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Que ya cuando uno ve el tiempo, en realidad hace un año atrás estábamos en la primera vuelta de la elección en la cual estaba ganando Evo Morales, ¿no? Y hubo un golpe de Estado que fue difícilmente anticipado. Creo que eso es uno de los elementos centrales. Es decir, en 3 semanas entre que ganó Evo y fue derrocado, hubo una escalada que muchas no supimos ver con el tiempo necesario. Entonces, primero, situar, digamos, ese golpe dentro de un marco regional. Creo que lo que pasó en Bolivia se enmarca dentro de una ofensiva general de las derechas en América Latina, y en el caso particular de Bolivia como uno de los puntos más avanzados de esa ofensiva, en una escalada de golpe que fue una combinación de muchos métodos diferentes, desde este formato de cantar fraude con anticipación, detonar protestas sociales, activar grupos civiles armados
y un gran apoyo internacional, centralmente de la OEA, pero también mediático, hasta la resolución final, que finalmente fue una resolución militar. Una resolución militar porque la Fuerza Armada es la que le dice a Evo Morales, bueno, Evo Morales, llegó la hora de la renuncia, digamos. Entonces combina todos los niveles, ¿no? El nivel de la sociedad, el nivel de los grupos civiles armados, el nivel mediático, esto es central, el nivel mediático, porque fue un golpe que se presentó como una restauración democrática. O sea, un golpe que tuvo una gran arquitectura para, a medida que iba avanzando, ir convenciendo de que era otra cosa que un golpe. Hacia afuera, pienso en CNN, que todos los días estaba en Bolivia transmitiendo, y hacia adentro también, digamos, ¿no? Y finalmente la cuestión policial militar, ¿no? La policía que se amotina y la Fuerza Armada que termina dando la espalda. Entonces combinó los diferentes elementos y ya que estamos haciendo juegos para ir entre países, fue un golpe que planteó exactamente la misma fórmula que planteó Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente. Que él dijo cese de usurpación, o sea, un golpe de Estado, gobierno de transición, que es lo que vino a representar Áñez, que también se autoproclamó, y elecciones libres, entre comillas, que es lo que va a haber este domingo. Entonces, como una formulita, digamos, no quiero ser muy esquemático, pero es una suerte de planilla de 3 pasos en este nuevo formato que tiene bastante eficacia. Si se logra el primer paso, evidentemente, el del derrocamiento. Porque Áñez, por ejemplo, no fue como en los casos anteriores, las dictaduras, que llegó para quedarse por un tiempo indeterminado. Llegó prometiendo elecciones, lo que también modificó, impactó sobre el tipo de resistencia que se enfrentaba. Es decir, las fuerzas del MAS, los movimientos sociales que son derrocadas, rápidamente se ven ante la situación de, bueno, acá lo que se va a abrir es un escenario electoral, por lo tanto hay que reorganizar las fuerzas de cara a esas elecciones. Ahora bien, evidentemente el gobierno de transición, entre comillas, el gobierno de facto de Áñez, con personajes como Murillo, el ministro de Interior, fue, digamos, un tiempo en el cual se ejecutaron algunos movimientos centrales. El primer movimiento, el movimiento de ir retransformando la economía boliviana. O sea, en el tiempo en el cual se mantiene el gobierno, se empieza a avanzar en un nuevo endeudamiento con el fondo, un proceso de privatizaciones, un gran proceso de empobrecimiento de la población y de cierre de ministerios, de embajadas también. Muy predecible, ¿no? Pero ese gobierno interino de transición de facto es el gobierno que sienta las piedras para la modificación y la restauración económica. Por otro lado, es un tiempo en el cual se agudiza la persecución política en todos los niveles, tanto compañeros, compañeras que tienen que salir del país, otros que van a las embajadas, y la activación vía el intento de proscripción, tanto del instrumento político del MAS, como de Evo Morales, en este caso, para presentarse a candidato a senador. Entonces, se reestructura la economía, se persiguen las fuerzas políticas, y lo que pasa ahí en simultáneo, que me parece que es lo que estaba menos previsto, es que el bloque golpista que se había construido para derrocar al gobierno del MAS se fractura. Es decir, el año pasado, entre octubre y noviembre, se conforma lo que se conoce como el bloque golpista, que entran desde Camacho hasta Mesa, hasta los operadores nacionales e internacionales como Fernando Quiroga, hasta finalmente Áñez, que es la que agarra la presidencia. Ese bloque, que tiene como objetivo sacar a Evo Morales, se rompe. Se rompe porque empieza, digamos, a tener una serie de disputas internas y porque algunos sectores no respetan lo que estaba previsto. Como por ejemplo Áñez, que plantea presentarse a elecciones, lo que genera una tensión, una ruptura con los sectores, por ejemplo, de Santa Cruz. Entonces, ese bloque golpista no logra conformar una capacidad de ganar las elecciones en Bolivia, ¿no? Y me parece que ahí empieza a haber una suerte de situación paradójica, porque la respuesta ante eso es postergar las elecciones. Pero a medida que se postergan las elecciones, la situación económica empeora, la percepción del gobierno empeora, y finalmente las posibilidades de victoria del bloque golpista disminuyen, ¿no? O sea, mientras más se mantienen para estructurar la economía, avanzar en la persecución, en simultáneo más van desacumulando políticamente, porque más se va viendo entonces de qué está hecho ese gobierno de facto. ¿Qué pasa? En un momento, en el mes de agosto, cuando se da la tercera posposición, bueno, no es la palabra, no importa, de las elecciones,
hay un gran levantamiento popular, encabezado por la Central Obrera Boliviana, los movimientos, que finalmente lo que logran es que la elección quede fijada para el domingo que viene. Eso creo que fue la principal victoria, es evitar que se siga postergando la elección. Y se logra fijar la elección para el 18, pero el bloque golpista está dividido hasta hace un mes en todos estos factores: la candidatura de Mesa, la de Áñez, la de Camacho y la de Quiroga. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas semanas? En vista de que Arce encabezaba todas las encuestas, se da de baja Áñez a su candidatura, se da de baja Quiroga a su candidatura, y esos dos se dan de baja. Finalmente queda Arce contra Mesa, que es el que más chances tiene, y Camacho, que mantiene su candidatura. Esas son las principales fuerzas en acción. Ahora, esto también es muy interesante porque en un nivel tan alto de persecución como la que se desata, persecución en todos los niveles, insistamos, las fuerzas del proceso de cambio logran reestructurarse. Esto también es un dato central, porque podría haber pasado otra cosa. Digo, ante una persecución, ante la salida del país forzada de Evo Morales, de García Linera, compañeros, compañeras de dirigencia en las embajadas, podría haberse dado un proceso de fracturación del bloque, un proceso de disgregación y de división en tendencias, movimientos, pero se logra reagrupar, unificar una candidatura alrededor de dos dirigentes de peso, como Arce y Choquehuanca, y que los movimientos dentro de ese debate apoyen la candidatura y se vayan en unidad. Me parece que eso tampoco estaba previsto del lado de la estructura o la estrategia golpista. Y junto con esa capacidad de reestructuración del bloque propio, hay un respaldo social, que me parece que es lo otro también muy importante. Es decir, a pesar de las campañas, a pesar de las persecuciones, a pesar de la maquinaria que se pone en marcha desde el gobierno de facto, hay un respaldo social al proceso de cambio, que hace que hoy sea el que encabece las encuestas y se esté debatiendo si va a ganar en primera vuelta o va a ir a segunda vuelta. Lo que también nos da, digamos, un termómetro para debatir el proceso de cambio. Porque uno podría preguntarse, ¿por qué cae el proceso de cambio? ¿Por qué se logra el golpe de Estado? Pregunta número uno. Y ahí hay una serie de debates internos. Bueno, ¿cuál era la relación entre el MAS y los movimientos? ¿Cómo estaba la situación al interior de los movimientos? ¿Por qué costó un escenario de movilización callejera para hacer frente a eso? ¿Qué había pasado en las Fuerzas Armadas? ¿Qué se había logrado modificar y qué no? Pero también, para sumar elementos positivos, bueno, ¿y por qué se logra rearticular? Yo creo que ahí hay un debate siempre necesario que dar alrededor del propio bloque popular, que además tiene la particularidad de que tiene a Evo Morales desde Argentina, digamos, ¿no? Con toda la complejidad que tiene articular desde adentro y desde afuera, en una lógica de movimientos de Bolivia que tienen otra, por lo que uno entiende, por haber estado escuchado, otras lógicas de funcionamiento que los movimientos sociales en Argentina, o en Brasil, o en Venezuela, o en Colombia, digamos, ¿no? Hay un tiempo propio, una forma organizativa muy boliviana, con además la particularidad de las regiones y las diferentes comunidades. Ahora, todo ese tiempo interno que va pasando esa disputa, evidentemente tiene una dimensión internacional. No se puede entender el golpe en Bolivia, ni el respaldo que tuvo, ni la situación actual, sin la dimensión internacional. Ahí la dimensión internacional tiene algunos actores muy visibles y otros que se van revelando con el paso del tiempo, digamos. Ayer, por ejemplo, Luis Arce afirma en Telesur que en la reunión privada en la cual el bloque golpista designa a Áñez como presidenta, está presente ahí el embajador de Brasil. Entonces, por ejemplo, la trama que une al gobierno brasilero con el bloque golpista boliviano estuvo planteada desde el principio. Siempre se la denunció y va tomando cada vez más claridad. Eso es una de las tramas ocultas. Luego está lo más evidente, que es la Organización de Estados Americanos. Me parece que ahí, digamos, no solamente tuvieron un rol en el inicio del golpe, la OEA es la que dice las elecciones no son válidas, por lo tanto hay que rehacer elecciones, y la OEA es la que acelera la caída de Evo Morales, porque la OEA estaba elaborando un informe, lo tenía que entregar como una semana después de lo que finalmente lo entrega, y esa entrega del informe es la que cataliza, acelera la caída de Evo Morales, ¿no? Entonces la OEA tuvo un rol central, fue el brazo diplomático a través del cual se convalidó el golpe de Estado, acompañado por el brazo mediático. La OEA, desde ese tiempo hasta ahora, se demostró, vía investigaciones de múltiples universidades, centros de estudio,
que su informe del fraude fue fraudulento, valga la redundancia, y que no tuvo ningún rol objetivo, sino un rol partícipe de la estructura internacional del golpe de Estado. Hoy, en la nueva campaña electoral, el jefe de la misión de la OEA es el mismo jefe que estaba el año pasado. A ese nivel, digamos, de realidad estamos llegando. No solamente eso, sino que a fin de septiembre, Murillo, el ministro de facto de Interior de Bolivia, va a Estados Unidos y se reúne, evidentemente, con Luis Almagro y, evidentemente, con el Departamento de Estado. Pongámoslo en términos muy sencillos. La OEA hoy, con Luis Almagro, es una suerte de extensión de la política exterior de Estados Unidos bajo presentación latinoamericana. Es la política del Departamento de Estado en una presentación de la Organización de Estados Americanos. Va Murillo, se reúne con Almagro, y Almagro dice, estamos preocupados porque puede haber un fraude en Bolivia en las elecciones. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo podría haber un fraude en Bolivia si el Tribunal Supremo Electoral está controlado por quienes hicieron el golpe de Estado? No solamente eso, el que lo preside es amigo de Carlos Mesa. Tienen el control de la policía, de la Fuerza Armada, de los veedores internacionales. ¿Bajo qué formato el MAS podría ser una fraude en estas elecciones? Bueno, evidentemente, bajo ningún punto de vista, pero ya instalan el escenario de que si llegara a haber una victoria del MAS, o si llegara a un escenario no planificado, podrían cantar fraude ellos mismos y abrir un momento de incertidumbre, ¿no? Estamos hablando de una elección que se juega por poco margen, si se va a primera vuelta o segunda vuelta. Finalmente, como el año pasado, ¿cuál es la apuesta del bloque golpista? Ir a segunda vuelta y que ahí se reúna todo un voto anti-MAS que permita la victoria sobre la candidatura de Arce. Misma lectura que el año pasado. Entonces, lo que ellos necesitan es llegar a esa segunda vuelta. Entonces, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de votos que se está hoy viendo en las encuestas. Junto con eso, el discurso, la narrativa del bloque golpista es, ojo, que el MAS está articulado con terroristas y van a hacer acciones violentas. También, preparación de escenario. Es lo mismo que el fraude del año pasado. Antes de que ocurra, si es que ocurre, se instala la matriz mediáticamente, políticamente. Se construye el escenario para que cuando detone, ya esté instalado mediáticamente, discursivamente, de que eso es lo que podía pasar. Por eso uno va viendo una tendencia que evoluciona, y en este caso, me parece que es muy clara. Entonces, todo eso está hoy en juego en la elección que va a tener lugar dentro de 3 días, que es mucho más que un tema de lo que pase o no en Bolivia. Tiene que ver con la pregunta de, habiendo pasado lo que pasó, un golpe de Estado respaldado internacionalmente por la OEA, los grandes medios, todos los gobiernos de derecha de la región, con el inicio de privatizaciones, ¿está dispuesto ese bloque golpista a entregar el poder por los votos? ¿Lo va a respetar? ¿Cuáles son las reglas del juego que estamos enfrentando en este momento? Esa es la principal pregunta. ¿Y quién va a jugar para qué? A ver, acá hay un debate. Hay un bloque golpista duro, ¿no? Que está encabezado por Camacho, que es el articulador desde Santa Cruz, que hizo la trama el año pasado. Después hay sectores duros del bloque golpista que están en el gobierno de facto, como Murillo, como Áñez, como Marinkovic, y después está Carlos Mesa, que el año pasado no protagonizó el golpe, él no condujo la estrategia, pero la acompañó discursivamente. Si llegara a haber un escenario planificado por los sectores más duros del golpismo para impedir una primera vuelta, ¿qué haría Carlos Mesa? ¿Respetaría? ¿No respetaría? ¿Se alinearía? ¿No se alinearía? Son lo que vamos a ver en los próximos días. Y por último, creo que hay que señalar, y esto pensarlo en términos generales también, el nivel de soledad, no en términos políticos y de solidaridad, sino en términos diplomáticos, con lo cual se enfrentó el proceso de cambio en Bolivia, digamos. Hace un año que hay un golpe de Estado, que hay un gobierno de facto, y el nivel de silencio y complicidad internacional es altísimo. O sea, Áñez va a una reunión del Mercosur y el único que, Alberto Fernández, apaga la cámara. Los demás, como si nada, digamos. Habla en una reunión de la ONU como si nada. O sea, el nivel de bajo costo de haber hecho un golpe de Estado y de seguir presentándose internacionalmente y ser reconocido como presidente, bueno, da un indicativo de en qué momento estamos y de qué situación enfrenta, digamos, la falta de instrumentos latinoamericanos para defendernos. O sea, no tenemos la UNASUR para intervenir,
Hay instrumentos nacientes, pero que son rearticulaciones de fuerzas que no tienen peso, en el sentido de lo que era la UNASUR o la CELAC, como el Grupo de Puebla, y enfrente Estados Unidos volvió a posicionar a la OEA. O sea, la OEA hoy es un actor central. La OEA es parte del golpe de Estado en Bolivia. La OEA, en el caso de Venezuela, sentó al representante del gobierno paralelo de Guaidó en la mesa de la OEA. Digo, para que nos demos una idea, con todo lo artificial que es ese gobierno, aún así la OEA, porque es parte del entramado, lo sentó a su representante y dijo, nosotros como OEA reconocemos al enviado de Guaidó y no al gobierno legítimo de Venezuela. Ese es el rol de la OEA. Y finalmente, con esto cierro, no sé si estoy bien con los tiempos, si me queda, si me falta, pero así la hacemos ágil. Sí, igual después vamos a seguir con cada uno, así que tranquilo. Bien. Pensar esto que pasó en Bolivia en el conjunto de ofensivas. O sea, pensar el golpe, la persecución, el intento de proscripción con lo que está pasando en Ecuador. La proscripción de Rafael Correa, la persecución de los cuadros políticos de Revolución Ciudadana, la proscripción del instrumento electoral Lista 5, pensarlo con el formato de golpe que están intentando implementar en Venezuela, pensarlo con lo que pasó en la judicialización y persecución en Brasil con Lula y con el PT, pensar en Argentina con ese mismo proceso de lawfare y hoy cómo está la derecha en una política de asedio permanente de desestabilización. O sea, pensar cómo hay elementos en cada uno de estos procesos, cómo algunos puntos son países, procesos donde se condensa todo esto, como lo fue Bolivia, como lo está haciendo Bolivia, y cómo esto forma parte de un tiempo regional, y esta es la hipótesis, un tiempo que no se va a detener ni mañana, ni dentro de 6 meses, ni dentro de un año. Este es el ciclo que estamos enfrentando, las reglas del juego se están modificando, la derecha está clausurando vías democráticas desde lo interno, está practicando golpes de Estado, como en el caso de Bolivia, como el que tiene anunciado en Venezuela desde hace meses, años, y ese es el tiempo que estamos enfrentando, que hay que leer, me parece, bajo ese prisma, de mucha articulación entre esas fuerzas de derecha. Articulación que pasa desde formato de trabajo en redes sociales, tanques de pensamiento, departamento de Estado, matrices de cómo operar desde el Poder Judicial, todo eso forma una articulación que tiene muchos puntos en común. Luego en cada país toma el tiempo, la forma que corresponde a ese sitio. Pero de conjunto leer ese tiempo regional me parece para ver a qué nos estamos enfrentando. Marco, bueno, seguramente después seguiremos charlando. Me queda la duda y la dejo planteada en el aire para que después cuando vuelvas a tomar la palabra la contestes, si existe la posibilidad de que se dé la lógica que se dio en Honduras, ¿no es cierto? Golpe y después fraude tras fraude, fraude tras fraude, legitimados por la OEA, legitimados por la Unión Europea, legitimados por Estados Unidos y por los países de derecha de la región, ¿no es cierto? Entonces, viendo, como vos bien señalabas, que la estructura golpista sigue firme, uno tiene la duda de por qué, si no respetaron el voto popular en octubre de hace un año, lo respetarían ahora. Pero bueno, lo dejo planteado para que después sigamos charlando, porque los octubres, como decía hoy, han sido movidos y han sido inesperados, porque el golpe en Bolivia fue inesperado, pero también fue inesperado el estallido social en Chile. Realmente todos recibíamos la información que circula por las grandes agencias, es muy difícil encontrar información alternativa, solo aquellos que la buscan intensamente la consiguen, pero el resto de la gente se enfrenta todo el día a la información de los medios masivos, y los medios masivos nos contaban que en Chile había un milagro, el milagro chileno, que la sociedad estaba equilibrada, que no había muchas tensiones, que había quedado todo estructurado, pero sin embargo, Chile, por lo que parecía algo inicialmente, el aumento de lo que nosotros conocemos como el subte, el metro, le dicen ustedes, Javiera, Chile despertó, Chile estalló y nos sorprendió a todos, nos ilusionó también a todos. Después vino la pandemia, que frenó un poco todo ese proceso, pero ya se había encaminado el camino hacia el plebiscito que va a ser el 25 de octubre. Javiera, explícanos un poco por qué Chile despertó, si la pandemia lo volvió a dormir o si hay oportunidad de que ya Chile no se vuelva a dormir nunca más. Bueno,
Me gusta, Héctor, el punto de partida que escoges como para provocar el debate, porque me parece que nos pone en un buen pie, incluso discursivo, para reflexionar sobre lo que ha pasado en mi país hoy día, en este tiempo, ¿no? En el concierto latinoamericano, además que explica, me parece muy robustamente, Marco, que da varios, digamos, varios elementos que están pasando hoy día en nuestra América Latina, en nuestra patria grande, pero que de alguna manera se relacionan con la realidad micropolítica o local política de cada sitio, de cada país, y dentro de cada país también de cada incluso comunidad, podríamos ir todavía más a lo específico. Pero pensando en un Chile como un país y como un pueblo de determinadas características, yo francamente me pregunto si usar el término Chile despertó es el mejor término. Y me lo pregunto porque tengo la duda, digamos, tengo la duda de si realmente estábamos dormidos y estamos despertando como pueblo, o en realidad aquí lo que se expresa es más bien un proceso de acumulación de fuerzas que tuvo distintos estallidos respecto de distintas expresiones sociales asociadas a determinados sectores de la producción, a el mundo estudiantil, a las consignas medioambientales que exigían, ¿verdad?, el derecho a un medio ambiente limpio. Es decir, si uno empieza a revisar la etapa transicional chilena como gran paradigma de un fenómeno de dictadura hacia una democracia pactada que tuvo un tiempo de transición que hoy día estamos, yo creo, todavía a puertas de terminar, que me parece que todavía seguimos en una especie de pseudo-democracia o camino hacia una transición democrática con mucha institucionalidad dictatorial todavía. Entonces, en ese camino transicional extraño, medio elástico, que daba para todo, que tenía elementos dictatoriales, pero también algunas nuevas aperturas democráticas, por supuesto no estábamos en dictadura, no estamos en dictadura desde inicios de los 90 hasta ahora, sin embargo seguimos teniendo las mismas instituciones y una escasa participación social en un modelo económico, social y político que fue heredado de esa dictadura. Por eso que digo que es un proceso elástico y una transición que parece inacabada de alguna manera, ¿no? Entonces yo me pregunto si de verdad despertamos o en realidad en estos 20, 30 años de acumulación de fuerzas se han ido produciendo distintos tipos de movilizaciones y de expresiones populares que acaban en esta, o no sé si que acaban siquiera, sino que alcanzan su clímax y que hoy día se mantienen, pero que alcanzan un momento de clímax exactamente hace casi un año, el 18 de octubre de 2019. Yo tiendo a acercarme más a esa segunda hipótesis, digamos. Yo creo que aquí lo que se evidencia es que hay un proceso de acumulación de fuerzas del campo popular que enfrenta críticamente un modelo neoliberal, que fue un experimento, como bien todos sabemos seguramente, pero que al final de ser experimento pasó a ser el modelo a seguir por todo el resto de América Latina y del mundo, ¿no? Yo creo que no está de más recordar que la dictadura civil-militar chilena, pero comandada por la milicia y fundamentalmente, digamos, una junta militar dirigida en sus inicios por Pinochet y que después mantuvo el poder en Augusto Pinochet, fue un poder autoritario que pensó las cosas de manera distinta de las dictaduras de otros países. Por lo tanto, se asesoró por distintos profesionales, técnicos y técnicas, entre los cuales se cuentan, bueno, los economistas chilenos y chilenas especializados en la Universidad de Chicago, ¿no?, y que traen el neoliberalismo a Chile. Desde ese momento hasta entonces, yo creo que todavía estamos viviendo, ya hoy con más claridad, los efectos de la implementación de ese modelo inaugurado en dictadura, ¿no?, que finalmente terminó en estos 30 años por cercenar todos los derechos que uno podría asociar a la teoría que inspira un sistema incluso democrático, socialdemócrata. No estoy pensando en un sistema ni revolucionario, ni socialista, ni mucho menos comunista. Estoy diciendo los derechos básicos que una socialdemocracia apostaría a tener en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, hoy día están privatizados en Chile en su mayoría. Y todos esos efectos fueron generando entonces estas explosiones que te digo, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente limpio, la equidad de género, el problema de la discriminación y de la violencia contra la mujer, ¿verdad? La diversidad sexual o la diversidad en general, nuestras naciones originarias y sus distintas luchas en la 9ª y en la 10ª región, fundamentalmente en Chile, el pueblo mapuche, etc. Comenzaron a haber múltiples explosiones. Yo seguro que ustedes recuerdan la de 2011, la de los estudiantes, pero hubo otras en el 2008, en el 2006, la huelga de hambre de los presos políticos mapuche en el 2010,
las grandes movilizaciones contra Hydro Aysén también por 2010, 2011, en fin. Y mi impresión es que, como te digo, todas esas explosiones comienzan, ¿verdad?, a acumular estas fuerzas que de alguna manera llegan a su clímax el 18 de octubre. ¿Cuál es la gran diferencia, a mi juicio? ¿Qué es lo que pasa a partir del 18 de octubre de 2019? Es que el nivel de tensión es tan alta, la acumulación de fuerzas ha crecido de tal manera que una expresión popular que surge del campo estudiantil secundario, lo que es interesante de no olvidar también, porque en el caso de Chile, como los universitarios tienen que tener cierto acceso económico, o de lo contrario, endeudarse para poder estudiar, yo diría que cuando las expresiones populares provienen del mundo estudiantil secundario, son bastante más pluriclasistas, es decir, tenemos campo popular de verdad, tenemos niños y niñas y jóvenes y mujeres jóvenes también, que provienen de sectores verdaderamente populares, vulnerables, pobres, ¿no?, de clases, de extracciones populares y clases bajas. Por lo tanto, eso que se empezó a producir desde ese sector, empezó a tener un gran eco social, y empezó a ser valorado a nivel mayoritario. Y esta expresión que comienza un 18 de octubre, que por lo menos a mí yo me acuerdo patente, que pese a que todos y todes los que estamos un poco en la militancia y en el activismo, sabíamos que había un hastío, y sabíamos que podía venir en algún momento esto, nunca pensamos que iba a ser en ese momento ni con esas características, y en eso sí nos sorprendió. No diría en el diagnóstico político general, pero sí en la forma, en el momento, etc. Esta movilización, como ustedes bien saben, empieza a crecer, empieza a tener incluso una expresión cultural, política, social, discursiva, empieza a poner en cuestión, ¿verdad?, el concepto al que tú aludías, Héctor, de, comillas, desarrollo, de modelo chileno, ¿no?, de ejercicio del neoliberalismo como el gran objetivo de toda sociedad que quiere avanzar. Y entonces incluso empezamos a conocer esta lucha, no solo en el campo de las calles, sino para los que trabajamos en el mundo de la comunicación, y la estudiamos o la ejercemos, que somos varias y varios aquí, incluso en el campo discursivo, ¿no?, de lo cultural, de lo comunicacional, empezar a volver a usar términos como revolución, utilizar y remirar conceptos como lucha, como dignidad, ¿no?, la plaza principal de Santiago de Chile, que pasó a llamarse la Plaza de la Dignidad, y que hoy día lo que teníamos que luchar era por eso, por una dignidad, y que de alguna manera eso, efectivamente, como atacaba tantos temas, de nuevo, todas estas explosiones pequeñas que se conjugan en esta gran movilización empezaban de nuevo a surgir: educación, salud, medio ambiente, género, diversidad, plurinacionalidad, pues entonces se acaba, diría yo, conjugando, sintetizando un discurso que tiene que ver con la cúspide de la pirámide jurídica, que es nuestra Constitución, que es una Constitución impuesta, heredada de la dictadura, y que de alguna manera es la que ordena, vamos a decir comillas, en este Estado, también comillas, de derecho, las distintas regulaciones a las cuales, digamos, estamos nosotros enfrentados como chilenas y chilenos para estas materias, ¿no? El llegar a hablar de la Constitución tensiona, por supuesto, el sistema político, lo tensiona sobremanera, y esa tensión se traduce en una presión a tal nivel que en algún momento, yo creo que varios en Chile, llegamos a la convicción de que iba a pasar algo parecido como lo que pasó en Argentina, ¿no?, post-Corralito, cuando ustedes vieron en ese entonces su presidente subirse a un helicóptero y huir. En realidad varios acá pensamos que eso podía pasar, quizás ingenuamente, esperanzadamente, porque en realidad lo que cabía era una renuncia en ese momento del presidente. Estoy hablando entre el mes de noviembre y diciembre del año pasado. La tensión era tan alta, las expresiones populares eran tan cotidianas, los tanques puestos en las calles estaban, digamos, cada día afuera de nuestras casas, el nivel de violencia era tan alto, que lo que cabía era que el poder político diera un paso al costado. ¿Pero qué pasó? Muy propio también del sistema político chileno, ¿no? Se optó por abordar a una especie de pseudo consenso entre la mayor parte de las fuerzas políticas, donde se excluyen, a mi juicio, aquellas que tienen un carácter más revolucionario, en su inspiración, en su propuesta ideológica, pero sí buena parte de la socialdemocracia, por no decir toda la socialdemocracia, y por supuesto la derecha, y algunos sectores que se autodenominan de izquierda, o que son de izquierda, digamos, con una perspectiva un poco más tibia, desde mi punto de vista, se reunieron y generaron un gran acuerdo, que fue el acuerdo que convocaba a este plebiscito, a una convocatoria para poder aprobar o desaprobar una nueva constitución a través de dos mecanismos. Un mecanismo que es la convención mixta, que se llama, que es una convención que va a incluir
electos parlamentarios y parlamentarias que ya han sido electos, los va a incorporar, además de la mitad de ciudadanos o ciudadanas que sí van a ser electos en el momento de conformar este espacio, y una segunda alternativa que es lo que se llama la convención constitucional, que es plenamente electa y escogida de, digamos, nuevos y nuevas candidatas y candidatos de la ciudadanía. ¿Por qué hago notar la diferencia? No me quiero alargar mucho más, ya voy acercándome al fin, pero ¿por qué hago esta diferencia y menciono esto de este consenso? Porque de alguna manera este consenso por este plebiscito, que como ustedes se darán cuenta no es una convocatoria amplia a una asamblea constituyente, como sí ocurrió en otros países de América Latina, es un consenso que de alguna manera se transforma en salvataje, finalmente, del gobierno de la derecha, del presidente Piñera, quien, gracias a esto, aparece luego, nuevamente utilizando los medios de comunicación para seguir analizando el discurso, cambiando de ese discurso grueso que tuvo primero, de decir Chile está en guerra contra su pueblo, a decir, bueno, hemos llegado a un gran acuerdo, es hora de, ¿verdad?, que este acuerdo lo honremos y hagamos este plebiscito. Sin embargo, el pueblo lo vuelve a rechazar esta solución. Y frente a este rechazo y frente a esta nueva tensión, es que este acuerdo, ¿verdad?, que era un acuerdo que tenía bastantes regulaciones y que trataba de mantener un poco, abrir espacio para discutir una nueva constitución, pero con unas camisas de fuerza no poco importantes, como quórum calificado, como sin incorporar, por ejemplo, equidad de género en la elección de los constituyentes o de los convencionales, etc. Este acuerdo se fue modificando, y se fue modificando por vías de proyectos de ley que se vieron empujados otra vez por la gente que exigía que si este acuerdo se iba a implementar, pues que se implementara de la manera lo más democrática posible. Y en eso estamos, hasta que, bueno, celebramos el nuevo año también en Plaza Dignidad, se siguen usando los espacios públicos, se siguen votando todas las esculturas que tienen que ver con, ¿verdad?, una historia más bien colonialista, más bien derechista de las expresiones culturales en Chile. Estábamos en ese camino cuando, ¿verdad?, en febrero y marzo se acerca la pandemia, y bueno, sabemos lo que pasa, y el plebiscito, con estas modificaciones que el pueblo había impuesto por la vía de la movilización en la calle, este plebiscito que estaba fijado para abril, es pospuesto para octubre, y es así que llegamos al 25 de octubre. Y claro, en el marco de la pandemia, es cierto lo que tú dices, Héctor, ha disminuido de alguna manera esta tensión popular en la calle, por razones obvias, porque la gente ha tenido que hacer cuarentenas, ha tenido que cuidarse, quedarse en sus casas. Sin embargo, yo diría que esto todavía está en ciernes, o sea, todavía hoy día, y de hecho hemos visto en los últimos días que la cuarentena ya se ha relajado, la gente salir a las calles, nuevamente hay expresiones populares. Me imagino que ustedes se enteraron de la última gran movilización que terminó con un joven lanzado al río Mapocho en el centro de Santiago por los carabineros. Es decir, la tensión sigue estando muy alta. Me parece que de alguna manera la institucionalidad neoliberal que representa, además muy bien Piñera, porque él es, como ustedes saben, un gran empresario, uno de los más grandes de Chile, está hoy día en tensión. Por primera vez, yo me atrevería a decir que eso es muy importante. Aquí lo que se pone en tensión es un sistema social, político y económico que de alguna manera se expresa en la Constitución. No es solo la Constitución es la expresión jurídica, podríamos decir, legal, ¿no?, normativa, que enmarca este modelo. Pero aquí hay un cuestionamiento que yo quiero creer y que observo también, que va más allá de eso, que tiene que ver con un modelo que es injusto, con la injusticia, que tiene que ver con esto de la dignidad, de los derechos de las personas, ¿no? Por lo tanto, lo que se juega el 25 de octubre tiene que ver con eso, es decir, lo que pase ese día, que estamos ya prácticamente a poco más de una semana, lo que pase ese día con el resultado del plebiscito, que yo tengo la impresión de que va a ser muy claramente favorable al apruebo, yo creo que vamos a ganar, y vamos a ganar, ojalá con bastante holgura, pero a lo menos se va a ganar, digamos, esos son los cálculos que yo creo que muchos hacemos. Pero además de eso, lo que va a importar aquí es qué pasa también después, porque ahí se inicia un camino de construcción, ¿verdad?, de debate constituyente, con ciertas modificaciones que hoy día permiten que ese escenario sea más democrático si se eligen personas diversas, con equidad de género, que incorporen a los pueblos originarios, etc. Y bueno, ¿y qué va a pasar a partir de eso? Porque allí las disputas de contenidos van a ser importantes. Y hoy día yo les quiero decir que, para terminar, que en este proceso previo de campaña, al 25 de octubre, lo que tenemos es una derecha desatada, o sea, bien como decía Marco, utilizando todos los términos políticos, discursivos y todas las herramientas posibles para instaurar el terror, para venezolanizar el debate, como lo hemos visto antes, para insistir en que la libertad está asociada únicamente al modelo neoliberal,
para desvirtuar, ¿verdad?, cualquier tipo de discusión que finalmente lleve a seguir insistiendo por el apruebo, por el cambio, y ellos, ¿verdad?, ampliamente hacen este llamado a votar por el rechazo a una nueva constitución. Entonces, todo esto está en disputa, y si bien hay, como digo, amplias expectativas de poder ganar holgadamente, hay una cosa que le temo y que me parece que a todos a lo mejor nos puede generar un cierto temor, que es también la pandemia, ¿no? Y cómo también de alguna manera el gobierno ha aprovechado eso, si bien por un lado para contener el contagio, también para incorporarlo como elemento de debate político a la hora de convocar, en algún momento de postergar el plebiscito, y hoy día también de ver y de manejar el nivel de participación que vamos a tener. Pero me parece que es muy interesante lo que está pasando en Chile, y me parece que por ahí hay un grito que la gente plantea, o una consigna que la gente plantea en las calles, que el pueblo plantea en las calles, que dice, bueno, el neoliberalismo se implementó y se implantó en Chile y se exportó a América Latina, pues en Chile que lo vamos a derribar para que también podamos con ello compartir con nuestros compañeros y compañeras latinoamericanas la experiencia de lo vivido, ¿no? Así que me quedo allí, espero no haberme extendido mucho, pero bueno, traté de hacer un panorama general. Realmente muy interesante, Javiera, y ojalá sea así, ¿no? Ojalá donde nació el neoliberalismo, o por lo menos donde se empezó a ejecutar el neoliberalismo como experimento, también se le dé el sello de función y empiece a haber otra realidad. Estaba pensando en dos cuestiones que vinculan a los dos procesos, lo que contaba Marco y lo que contabas vos, que tienen que ver con la soberanía popular, por un lado, ¿cierto? O sea, ese poder que reside teóricamente, por lo menos en el pueblo, y que es el pueblo el que lo cede para su administración y para que funcione la estructura política elegida, y a la vez cómo estos procesos neoliberales, el históricamente instalado en Chile desde la dictadura de Pinochet, y el recientemente instalado en Bolivia desde el golpe de Estado contra Evo Morales, tienen estrecha relación y muestran cómo el neoliberalismo está vinculado con el autoritarismo, cómo el neoliberalismo no resiste sin cometer todas estas atrocidades que hemos visto en Chile, con todos esos chicos que han quedado han perdido uno o los dos ojos con la actitud de los carabineros, no solo este chico que lanzaron desde el puente, que todos lo vimos, y que si no hubiese estado firmado, supongo que hubiese pasado como tantas otras veces, hubiesen dicho que los manifestantes se pelearan entre ellos, o que intentó saltar y se cayó, pero realmente como el neoliberalismo y las violaciones a los derechos humanos están estrechamente ligados. Pero bueno, Marco, yo había quedado en hacerte este planteo, en pedirte que nos des tu opinión, si es posible que en Bolivia se ejecute la lógica hondureña, ¿no es cierto? Recordemos Honduras, golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, y luego de ahí en adelante, primero las masacres, como siempre, para sostener un gobierno de facto, luego un acting de un proceso democrático, pero fraude tras fraude, para consolidar un modelo que responde a intereses que no son justamente lo de la soberanía popular. Las relaciones de fuerza hoy en Bolivia, ¿podrían impedir que esto suceda? Antes de contestar directamente eso, engancho lo que decías antes sobre la cuestión del neoliberalismo. Si uno ve el mapa de los diferentes países, el mapa global, se va a encontrar que el continente donde mayor impugnación hay al neoliberalismo es en América Latina, digamos. En esta semana hubo movilizaciones gigantescas en Costa Rica contra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El año pasado hubo todo el proceso que describía Javiera en Chile, hubo un levantamiento indígena en Ecuador, hubo un levantamiento en Colombia, hubo levantamiento en Haití. O sea, el mapa, digamos, de dinamismo, de confrontaciones e impugnaciones contra el neoliberalismo es muy grande.
y sin dudas en Argentina la victoria contra el macrismo, digamos, ¿no? Como exponente de ese modelo que no goza de buena salud en cuanto a consenso. Y me parece que justamente digamos, el hecho de que se estén implementando tantas metodologías de utilización del Poder Judicial, operaciones mediáticas, desestabilizaciones, tiene que ver con que no logra, digamos, estabilizarse en un consenso, porque finalmente en los últimos años ha habido un proceso, no solamente, digamos, de gobiernos populares, experiencias populares, sino también de toda una serie de cuestionamientos en grandes sectores de la población. Entonces es difícil un regreso al neoliberalismo y de hecho sus diferentes propuestas suelen ser bastante engañosas. Si seguimos con el ejemplo de Macri, digo, nunca ganó bajo un programa neoliberal, ganó bajo una gran cantidad de artilugios mediáticos y de mentiras, pero nadie llega hoy diciendo, bueno, mi programa es implementar el neoliberalismo en América Latina, digamos, o en mi país. Nadie dice, mi plan es el Fondo Monetario. Pero no hay consenso para eso. Ahora bien, no hay consenso, pero lo que estamos viendo es la disposición a los sectores dominantes, a las clases dominantes, a no perder privilegios, y para eso ir radicalizando las metodologías. Porque también, si uno quiere ver el mapa completo, el año pasado teníamos militares desplegados en Chile, militares desplegados en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, contra las protestas sociales. Entonces no es estático el término de la confrontación. Y cuando avanzamos, ellos también avanzan. Y eso genera una agudización del conflicto. Y eso, digamos, no tiene marcha atrás, a menos que un sector se rinda. Pero ni la oligarquía se va a rendir, ni nosotros nos vamos a rendir. Ergo, el conflicto va a seguir aumentando. Es una relación, digamos, y si a eso se le suma una capa internacional, ¿cuál es la capa internacional? Bueno, Estados Unidos, digamos, tiene una incidencia muy directa en cosas evidentes, como por ejemplo, condicionar la política exterior de los gobiernos latinoamericanos de derecha. O alguien puede pensar que es casualidad que cada gobierno de derecha que asume lo primero que haga es salirse de la UNASUR. O todos tienen el mismo asesor o se levantan con visiones similares, digamos. Bueno, no, ahí hay un plan. Y hay un plan de trabajo en el Poder Judicial. Y hay un plan de trabajo en articulación de operaciones mediáticas. Y hay un plan de trabajo en cómo ocupar la calle. Todo eso está articulado. ¿Por qué? Bueno, porque hay una disputa geopolítica con traducción en América Latina. Digo, uno ve a Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, yendo a Chile y regañando a Piñera. ¿Cómo puede ser que vaya a regañar a un proyecto neoliberal? Bueno, porque Piñera está planteando, ¿y si nos acercamos a China y vemos qué inversiones hay por ese lado? ¿Y si venimos con el 5G a Chile? Bueno, para eso no hay espacio. Entonces hay una disputa a ver quién ingresa y quién invierte y quién propone qué en América Latina. Por eso Estados Unidos apareció con el proyecto América Crece, que es diciendo, bueno, estamos retrocediendo, China está avanzando, organicemos un plan para proponer una serie de inversiones y poder amarrar un poco más económicamente a los diferentes proyectos neoliberales o de derecha, además de lo del Fondo Monetario. Digo, el Fondo Monetario, el que hoy preside el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es Claver Carone, que es un halcón conservador estadounidense, dijo, nosotros le hicimos el préstamo a Macri para que se sostuviera. ¿Por qué el fondo le hace un préstamo a Lenín Moreno en Ecuador 8 meses antes de las elecciones? Digo, ahí también, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay una gran posibilidad en América Latina de hacer retroceder al neoliberalismo, de implementar proyectos alternativos, de construir correlación de fuerza que no la hay en otros lugares. O sea, ¿cuánto hace que en Europa no hay un proceso de transformación, sacando lo que está pasando del último año y medio en España con un gobierno de coalición, que ameritaría todo un debate? ¿Cuánto hace que no vemos un proceso de transformación en otro país? ¿Cuál es el mapa hoy mundial de correlación de fuerzas? ¿Dónde hay gobiernos progresistas o de izquierda? En Argentina, en México, el bloque histórico del ALBA, en España, sumémoslo. Después tenemos otro tipo de modelos, modelo chino, digamos, pero hay una situación donde yo creo que la mayor esperanza reside hoy en América Latina y es acá donde también se está agudizando la confrontación, con muchas posibilidades. Ahora, en el caso de Bolivia, para ir a la segunda pregunta y la similitud con Honduras, yo creo que la gran diferencia de Bolivia es que tiene un acumulado de organización y de movimientos muy alto, digamos, muy alto y con características muy profundas. Y creo que también eso es un escenario muy complejo
con el cual la derecha jugó, y jugó con fuego, digamos. O sea, el escenario de confrontación civil es un escenario que empieza a aparecer y se manifiesta a veces en alguna emergencia de situaciones donde uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo termina? Porque si la derecha estructura grupos civiles armados en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, y el MAS, los movimientos, tienen una estructura, una capacidad de movilización muy alta, y uno recuerda lo que fue el 2008, y uno ve lo que pasó en agosto, y uno ve esos escenarios callejeros multitudinarios que empiezan a tomar una forma de confrontación civil, bueno, yo creo que tanto el bloque que intenta mantenerse por la fuerza como los bloques populares empiezan a ver hasta dónde se puede empujar o no la confrontación. En todo caso, tenés un nivel mucho más alto de organización estructurada, con un sujeto histórico mucho más elevado en cuanto a su forma organizativa que en el caso de Honduras. Me parece que hay una diferencia central, digamos. Es más, creo que es uno de los procesos más estables. Uno agarra un mapa de los movimientos sociales en Argentina en los últimos 20 años, va a haber un montón de cambios, de nombres, de siglas, de grupos, de reagrupamientos. Agarrás 20 años en Bolivia, 30 años, y tenés las Bartolinas, los interculturales, los cocaleros, las federaciones de juntas vecinales del Alto, los ponchos rojos, o sea, hay una estabilidad. Ojo, después hay debates internos, hubo debilitamientos. En el Alto, por ejemplo, la Federación de Juntas Vecinales se fragmentaron entre los que estaban con el proceso de cambio, los que estaban enfrentados y los que eran, entre comillas, independientes. Eso tiene que ver con el desgaste del proceso. Pero digo, ahí hay un sujeto organizado. La historia de los movimientos en Bolivia tiene décadas. Por lo tanto, me parece que es difícil que un modelo de esa naturaleza logre establecerse en Bolivia. Ahora, la pregunta es, ¿y hasta dónde está dispuesto a ir la derecha? O, ¿hasta dónde está dispuesto a ir Estados Unidos? O, ¿hasta dónde está dispuesto a respaldar la Unión Europea? Y ahí son las preguntas que empiezan a aparecer. Ahora, eso es producto de la dinámica de lo que se vaya dando. Lo que preocupa, evidentemente, es eso, lo que decía antes, la convalidación que tuvo el golpe a nivel internacional. Ahora, me parece que la reconfiguración de fuerzas en este año ha sido alta, mucho más alta de lo que hubo en Brasil, digamos. Uno ve el golpe contra Dilma, la proscripción, encarcelamiento de Lula y la dificultad de reestructuración de las fuerzas populares también te indica cómo estaban esas fuerzas populares. Uno ve el caso de Ecuador, donde tenías por un lado la Revolución Ciudadana con Rafael Correa y toda esa estructura de gobierno, y por otro lado los movimientos, y ahí hay un divorcio muy complejo. En Bolivia no. A pesar de todas las tensiones, se mantuvo unificado el instrumento político con los movimientos, con la alternativa electoral. Todo eso para mí augura, digamos, buenas señales, pero cierro con esto, no pensemos que algo no puede pasar. No quiero decir con esto fantasear con lo peor. Pero a ver, en Venezuela armaron un gobierno paralelo. O sea, eso sonaba a Siria, sonaba a Líbano, sonaba a otra cosa, a Líbano, perdón, a Libia, pero no sonaba a América Latina, un gobierno paralelo. Y acá tuviste en el mes de abril una operación con un grupo de mercenarios entrenados en Colombia que aterrizaron a las costas en una operación medio carambolesca y casi de novela surrealista, pero estaban ahí, con mercenarios estadounidenses, contratistas, que aterrizaron en las costas venezolanas en una lancha. Entonces, la lógica de no puede pasar porque, bueno, eso es lo que hoy está para mí en crisis. No pongamos eso como forma de analizar el escenario posible. Con esto no quiere decir va a pasar lo peor, pero no pensemos que hoy las reglas del juego son estáticas, que necesariamente la derecha va a decir, bueno, hasta acá no avanzo. Yo creo que lo que hoy estamos viendo es que la derecha está planteando sí puedo avanzar más allá de eso. ¿O quién imaginaba que en Chile, en Santiago, íbamos a ver otra vez a los militares como si nada con las tanquetas por las calles? Y lo hicieron. Entonces, ojo con eso de subestimar hasta dónde son capaces de llegar. Antes de hacerle la siguiente pregunta a Javiera, quería decirle a los participantes que si quieren hacer una pregunta, somos pocos y pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. Ahí a Nico después te paso, después de que haga la pregunta yo, te paso la palabra, y si otro compañero o compañere quiere hacer alguna pregunta también, que levante la mano y trataremos de ir habilitando los micrófonos. Así interactuamos más. Somos pocos y está bueno poder dialogar entre todos.
Javiera, te quería preguntar dos cosas. Vos dijiste que, bueno, aclaraste muy bien que hay una votación en este plebiscito que es primero por si se va a reformar o no la Constitución, si la gente quiere o no quiere una reforma constitucional, y quién la va a hacer. Si la va a hacer una comisión mixta o una convención constituyente. En el caso del apruebo parece que eso sí va bien encaminado y que se va a lograr la mayoría. En el caso de quién va a reformar la Constitución, ¿está también una tendencia clara? Y en caso de que se aprobase la Convención Constituyente, ¿quiénes podrían postularse? ¿Cómo sería el proceso electivo? Sí, súper interesante lo que me preguntas, Héctor, porque en el fondo allí hay algunas trampillas institucionales que es importante comentar para que también podamos denunciarlas y contarlas en América Latina, de modo de que podamos saber a qué proceso electoral nos estamos enfrentando. Bueno, respecto de lo primero, efectivamente, tal como les comentaba antes, nosotros nos vamos a encontrar el próximo 25 de octubre con dos papeletas en el fondo. Una primera papeleta en la cual el pueblo va a poder votar o escoger entre aprobar o rechazar una nueva constitución, en realidad, más que una reforma, es la discusión de una nueva constitución. Y la segunda papeleta que tiene que ver con el órgano que va a discutir esa nueva constitución. Y el órgano que va a discutir esa nueva constitución tiene dos alternativas, uno que es la convención mixta, que es esta convención que yo les decía antes, que está compuesta entre parlamentarios ya electos y ciudadanos, ciudadanes o ciudadanas que puedan ser electos específicamente para esta tarea. Y la segunda opción, que es la convención constitucional o constituyente, que es esta convención, ¿verdad?, que es completamente electa. ¿Cuál es el problema, la trampilla que yo les digo? Es que justamente en este proceso que yo les comentaba, en esta especie de consenso que se firmó por la mayor parte de los partidos políticos de derecha y de la socialdemocracia, y que apareció, por supuesto, prácticamente en cadena nacional, por todos los canales en ese momento, hasta como las 3 de la mañana, que se quedaron hasta muy tarde debatiendo, que yo les comentaba que yo lo interpreto como una especie de salvataje en un momento en que Piñera estaba verdaderamente contra la espada y la pared. Una de las cuestiones justamente tenía que ver con este órgano, ¿no? Y cuál es el problema. Los y les candidatos que participen para poder ser parte de esta convención constituyente o constitucional van a tener que tener la capacidad de desplegar sus campañas al igual que en una campaña parlamentaria en Chile, es decir, en distritos muy amplios, con una capacidad de inversión electoral importante y con una visibilidad mediática, que ahí hago un gran paréntesis para decir que, como ustedes sabrán, la situación de los medios de comunicación en Chile es extremadamente concentrada, extremadamente asociada a los poderes fácticos, económicos e ideológicos de la derecha. Por lo tanto, además, van a tener que tener una visibilidad mediática importante, y donde obviamente en ese contexto quienes tienen mayor posibilidad de representación son aquellas personas que se vinculan a estos partidos más grandes que están asociados a este consenso que aprobó esta idea de constituir este espacio, ¿no? No sé si me explico, es un poco a lo mejor complejo, pero trato de explicarlo de la manera más didáctica posible porque de verdad creo que puede transformarse en un problema. Si es que efectivamente este mecanismo de debate constituyente sale como el debate, el espacio y el mecanismo elegido, digamos, por mayoría este 25 de octubre. Tú me preguntabas qué es lo que se espera en ese ámbito, si es que la convención mixta o la convención constituyente es el que más arroja tendencia, ¿no? Bueno, es difícil tener una certeza respecto de esto. Yo siento que por lo que percibo, por cómo está el debate político, por cómo ha ido la propaganda electoral digamos, la franja electoral que se da por televisión hasta ahora, percibo que hay una tendencia mayoritaria a que la gente proponga que todos los miembros sean electos y electas a través de este espacio, de este organismo que tiene igualmente estas limitaciones que ya te digo, ¿no? ¿Qué es lo bueno de este organismo? Lo bueno es que, bueno, independientemente de que se privilegie a determinado tipo de candidatos y candidatas, porque obviamente va a ser muy difícil que un dirigente social popular, por ejemplo, de un sector humilde, por sí solo pueda salir electo, porque no va a tener ni los medios ni la capacidad de visibilidad para aquello.
Pese a eso, sí este espacio nos permitiría, por ejemplo, implementar otras cosas que sí se consiguieron, ya les decía yo antes, por fuerza popular y por proyectos de ley que fueron ayornando este espacio. Por ejemplo, equidad de género, es decir, que sea un espacio que contemple equidad entre los dos géneros, o la diversidad de género. También, por ejemplo, que esto permita discutir los quórum, porque también, inicialmente, este espacio tenía quórum calificados para debatir los acuerdos más importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que se exigía, a través de este primer consenso que se generó para poder cambiar la Constitución y tener una nueva, se exigía que estos espacios tuvieran quórum calificados similares a los que teníamos en la Constitución pinochetista, de 2/3. Es decir, la mayoría simple no resolvía los conflictos. ¿Qué significa eso? Que obviamente hay un poder de veto para uno de los tercios que podría de alguna manera sobre representar a una minoría, que es lo que pasaba en nuestra Cámara de Diputados y en nuestra Cámara de Senadores hasta el día de hoy, ¿no? Porque es algo que proviene de la Constitución pinochetista. Y otro problema también que tenemos en este espacio es que, por ejemplo, dirigentes sociales, sindicales fundamentalmente, y gremiales, no pueden postularse como candidatos y candidatas a la constituyente. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Porque también la Constitución pinochetista prohíbe que ese tipo de dirigencias se postule a cargos de elección popular de este tipo. Por lo tanto, si bien es un espacio interesante que yo creo que podemos lograr, primero, aprobar, y segundo, una vez que se apruebe, dotar de candidatos y candidatas que puedan debatir cuestiones importantes, de alguna manera tiene limitaciones también. Entonces va a ser súper importante que este camino institucional, que tiene sus limitaciones, vaya acompañado de movilización popular. Porque de lo contrario, si no se tensiona como se ha hecho hasta ahora el proceso, la tendencia de un Chile que es muy institucionalista va a ser ir por la vía de la institucionalidad vigente, que de alguna manera está impregnada por el halo dictatorial. No sé si me explico. Entonces, es bien complejo el asunto. Si aquí no se da esta lógica un poco de la que yo retrotraigo hoy día a Rosa Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de esta tesis o de esta hipótesis de la reforma y la revolución a la vez para que podamos conseguir de alguna manera cambios estructurales. Me parece que hoy día eso nos pone de nuevo a pensar en que en este proceso va a ser necesario un poco esa estrategia, ¿no? O esa táctica, ese modo de operar. Porque en la medida en que la gente que no esté en la calle, va a ser difícil que este proceso se tensione lo suficiente, incluso aunque ganemos en las urnas, ¿no? Y solo quisiera agregar una última cosa sobre lo que decía Marco y también lo que se hablaba antes respecto de la capacidad o de la brutalidad de la derecha en nuestros países. Yo concuerdo con lo que él dice, y lo concuerdo especialmente con algo que tú también decías o mencionabas, Héctor, que tiene que ver con la asociación entre derecha oligopólica, neoliberal, que busca defender a toda costa sus intereses de clase, versus los derechos humanos más básicos que se ven violentados. O sea, a mí me parece que en el momento de la disputa total, cuando se genera una mayor agudización de la contradicción, la derecha no solo no descarta, digamos, hacer distintas estrategias, sino que directamente viola derechos humanos en plenos procesos que se visibilizan a lo menos como democráticos, ¿no? Y me parece que el caso de Chile es brutal en ese sentido, como ejemplo reciente, claro y visible de eso. O sea, se suponía que la democracia más exitosa, vamos a decir, comillas, donde no había en los últimos 30 años ningún tipo de golpe de Estado o algo parecido a eso, o intentona de ese estilo, resulta que fue la primera en sacar, o una de las primeras en sacar ante movilizaciones sociales los tanques a la calle, y violar claramente, lo que incluso hoy día Human Rights Watch reconoce, violar claramente los derechos de las personas, mutilándolas, violándolas, persiguiéndolas, lanzándolas al río, y finalmente utilizando todo tipo de estrategias que nos recuerdan, ¿verdad?, la doctrina de seguridad nacional y esta idea del enemigo interno. Entonces, yo también diría, ojo, no nos durmamos con esto, hay que seguir en la calle, hay que seguir en la institucionalidad, hay que seguir en todos los espacios, porque de lo contrario, la derecha no escatima esfuerzo, aunque eso implique terminar con las vidas y la salud de las personas. Nico, vos me habías solicitado, ahí creo que te activé el audio. Nicolás es un compañero de la facultad que trabajó bastante tiempo en Telesur como productor.
Bueno, la verdad que muy interesante la charla. Saludo a Marco, a Javiera también. Excelente las exposiciones y muy clarificadoras, sobre todo lo difícil en estos momentos donde pasan tantas cosas es sintetizar, y creo que han logrado eso de muy buena manera. Mi pregunta va, una pregunta para cada uno, a Marco, me llamó la atención, yo vengo siguiendo un poco el tema de Brasil, ¿no? Y cuál va a ser el posicionamiento geopolítico y también económico, cuál va a ser el rol que va a cumplir, ¿no? Porque a eso que decías que en la elección de Áñez estuvo el embajador de Brasil, se puede sumar también la cantidad de horas de vuelo del avión presidencial a Brasil. Eh, También hay en los escenarios que analiza el ejército brasilero, que son los planteados al Comando Mayor, analizan, bueno, primero que Latinoamérica de acá a 20 años no va a ser una región de paz, como sí se venía manteniendo, y otro dato que en los 4 escenarios que plantean, en uno de ellos analizan intervenciones militares en Bolivia, lo cual es algo muy preocupante, eso está el documento, lo puedo compartir. Entonces, a su vez, bueno, hay una alianza en el BID, en la vicepresidencia la tiene alguien del gobierno brasilero. Entonces, en ese sentido, preguntar cuál va a ser en este proceso de securitización de las democracias, ¿no? Donde entran muchas armas a Bolivia, en donde las Fuerzas Armadas, los ejércitos y la Fuerza Dura tiene asume una importancia fundamental, sobre todo en esto de mientras no se puede mantener los consensos, entonces mientras se reprime, se aumenta la dependencia, ya sea vía endeudamiento, lo que sea. Y para Javiera preguntarle sobre todo este panorama, ¿no? Descontento, sobre todo con los partidos tradicionales, ya sean de izquierda o de derecha, todo este descontento, ¿qué posibilidad hay de generar una herramienta política, un instrumento que salga de los partidos tradicionales? ¿Qué posibilidad hay de darle una viabilidad política y una salida para adelante a todo ese proceso que se está dando en este momento? Marco, ¿querés empezar vos? Bueno, es una pregunta complicada, Nico. ¿Por qué me expones así? Sí, a ver, me parece que el caso Brasil es interesante por varias cuestiones. Yo lo podría agarrar, por ejemplo, desde donde ahora yo estoy en Venezuela, digamos, para entrarle por ese lado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso venezolano hay un proceso desde hace varios tiempos denominado de pinza, ¿no? Digamos, de los países fronterizos que van cerrando y sumándose a un esquema de aislamiento y de construcción de la zona de frontera como una zona de inestabilidad y o operaciones militares. En el caso colombiano, bueno, me parece que es muy claro el rol que ha cumplido, que lo va a seguir cumpliendo, y sobre eso no hay mucho debate en todo caso. Más allá de que, evidentemente, internamente hay sectores y hay diferentes miradas. En el caso de Brasil ha habido como una tensión en ese sentido, ¿no? Digamos, incluso hace 3 semanas, creo, estuvo Pompeo, que hizo una gira alrededor de Venezuela de forma muy explícita. Empezó por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, o sea, hizo una gira rodeando las fronteras terrestres. Y en el caso de la visita en Brasil hubo una tensión, incluso el presidente de la Cámara de Diputados, que es de derecha, salió a oponerse de forma llamativa a la visita de Pompeo, con un argumento casi que tenía como un tinte antiimperialista, lo que era bastante sorprendente. Y ahí un poco lo que uno puede deducir es que hay muchas tensiones y no está, digamos, tan alineado como en el caso de Colombia. Entonces uno podría presuponer que hay un sector más nacionalista en Brasil. Lo que se ha especulado es que ese sector reside en la Fuerza Armada o en un sector de la Fuerza Armada, que ha operado, digamos, como freno, por ejemplo, para
sumarse a un plan más directo en el caso venezolano, a pesar de que señales siempre hay, como que hace 3 días antes de la visita de Pompeo hubo un ensayo militar de tipo de enfrentamiento con un país en la Amazonía, pero que ahí hay una reserva en clave eso, nacionalista, ¿no? Un nacionalismo conservador, pero que en el caso de Bolivia ha tenido un rol mucho más activo, pero que ha sido un rol vía embajadas y un rol también vía lo que se reestructure después de la economía boliviana, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la importación del gas y cómo se renegociaron los contratos entre la empresa estatal boliviana y la importación desde Brasil. Entonces yo creo que ahí está por terminar de verse cuál va a ser la forma que va a tomar. Porque me parece que no está definido, me parece que hay una serie de tensiones internas. Mucho más en profundidad, la verdad que no sabría meterme, más que estos elementos, digamos, que más o menos conforman un mapa. En todo caso, las señales son preocupantes. Creo que, digamos, el hecho que Brasil esté bajo un gobierno de Bolsonaro y hayan logrado sacar al PT y transformarlo por el momento, por lo pronto, en una fuerza que no logra reestructurarse con capacidad de disputar la presidencia del gobierno, bueno, es una victoria de Estados Unidos en un país que es central en la arquitectura latinoamericana desde un plan, digamos, de alineamiento continental. Si uno tuviera que decir cuáles son los principales países que Estados Unidos necesita poner bajo órbita, evidentemente tenés a México, evidentemente tenés a Colombia y tenés a Brasil. Ahí tenés el tridente principal. Luego, espacios, no sé, no diría secundarios, digamos, ¿no? Pero esos son los principales. La joya de la corona ha sido y es en muchos sentidos Brasil. Y ahí uno puede armar el mapa de cómo está construyendo el escenario por venir a Estados Unidos. Pero bueno, hasta ahí más o menos puedo adelantar. Mucho más sería más especulativo. Javiera. Bueno, mi pregunta también es difícil, pero es difícil porque es difícil construir eso que, esa opción que de alguna manera incluya esta tremenda expresión popular de hastío, de molestia, ¿no? Con un proceso de transición neoliberal de la cual participaron también partidos, ¿no? De la izquierda y de la socialdemocracia. Entonces, claro, efectivamente yo creo que se produce un fenómeno que es similar al que hubo en algún momento en Argentina, insisto, me sitúo en el año del Corralito, por ahí por el 2001, donde la sensación un poco es que se vayan todos, ¿no? Como esa primera sensación un poco es que se percibe en la calle, que se olfatea entre las asambleas autoconvocadas que se convocaban en el tiempo en el que se presionaba justamente para un cambio de constitución y que surgían a borbotones en las calles, en las plazas, en los parques, en los sindicatos, en los centros de estudiantes. Se olfateaba esto, ¿no? Es como no nos representa a nadie, que se vayan todos. Sin embargo, yo también siento y tengo la esperanza de que hay algunos sectores políticos más alojados hacia la izquierda, podríamos decir, o conformaciones que vienen o que integran varios dirigentes sociales, sindicales, estudiantiles, que podrían hoy día tener una credibilidad distinta. Ahora, ese es un proceso de construcción que a mí me parece que está en disputa. Por eso es difícil la respuesta a la pregunta, porque no creo que haya hoy día una respuesta unívoca como para decir sí, es posible contar con algunas estructuras políticas como principales catalizadoras de la molestia y de esta necesidad de cambio que exige la ciudadanía de la injusticia que se vive socialmente. Pero por otro lado tampoco me parecería, digamos, muy acertado, y creo que sería adelantarme el decir que ninguna de ellas va a ser capaz de alojar este sentimiento popular. Yo creo que eso está en disputa, yo creo que eso se está construyendo, pero sin duda sí hay un descrédito muy, muy importante de las grandes coaliciones. No nos olvidemos que la etapa transicional chilena estuvo marcada por dos grandes coaliciones. Una que era la que representaba la socialdemocracia, que iba desde la democracia cristiana hasta un partido socialista bastante renovado, ¿no? Y por otro lado la derecha, ¿no? Entonces, un poco el hastío yo diría que se expresa mucho con todas estas dos grandes coaliciones que representan esto que hemos tenido hasta ahora. Me atrevería, insisto, a decir que hay algunos otros partidos pequeños que pueden representar otras sensibilidades, pero creo que falta todavía camino por recorrer. Ahora,
Desgraciadamente, por las limitaciones electorales que tiene el proceso en sí mismo y la institucionalidad chilena, de alguna manera las y los partidos, grandes, pequeños y medianos, van a tener que van a tener algo que decir, digamos, en todo este proceso, en el proceso de elección de constituyentes a lo menos, y de candidatos. Evidentemente los partidos y las y los dirigentes asociados a ellos van a tener un relato importante. Yo diría que está en disputa, que hay un proceso de construcción en ciernes que está hoy día tensionando este sistema político y que hay que ver cómo sigue este momento para ver qué viene después. Yo voy haciendo las últimas preguntas, ya tenemos 1 hora y media de charla, supongo que en un ratito más ya iremos cerrando. No sé si ya dije, si hay algún compañero que quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y le pasamos la palabra. Primero quería preguntarle a los dos si la pandemia jugó a favor tanto de Piñera como de Áñez al limitar la participación social donde suelen participar con más fuerza los pueblos, que es la calle, ¿no es cierto? Al cortarle la calle, lograron consolidarse esos gobiernos que yo tuve la oportunidad de entrevistar hace un tiempo a Marco Enrique Sominami, y él me decía, él creía que había sido así, ¿no es cierto? Me decía, Piñera era un muerto político y la pandemia lo resucitó. Y en el caso de Áñez, si bien parece un gobierno insalvable, ¿no es cierto? No sé cómo se pudo estirar tanto tiempo. De hecho, el tema de que hayan pospuesto las elecciones en 3 oportunidades, y si no fuera por la manifestación popular, supongo que la habrían pospuesto una vez más, pero ni siquiera dentro de los espacios de derecha, como vos bien señalabas, Marco, dentro de sus aliados de derecha, Áñez es una candidata que les permita consolidar su proyecto político, si es que la derecha en Bolivia tiene un proyecto político claro o simplemente responde a los intereses de Estados Unidos. Bueno, pero la primera pregunta para los dos es esta: si la pandemia jugó un rol fundamental para consolidar los proyectos políticos de derecha en Chile y en Bolivia. Bueno, parto yo primero por cualquier cosa, además porque me aparece un aviso de que mi internet está inestable, así que por si me desaparezco después, aprovecho de contestar esta pregunta de Héctor. Mira, yo creo que, claro, en parte, efectivamente hay una digamos, posibilidad para el presidente de Chile hoy día, en el sentido de que de alguna manera logra volver a aparecer en la escena política desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de, digamos, la pandemia y las distintas herramientas y modos de poder enfrentar esta situación con, ¿verdad?, con elementos del propio sistema de salud, sanitario, etcétera, lo que lo hace volver a la agenda de algún modo, ¿no? Lo hace volver a ser parte del debate político cotidiano, cuestión que está absolutamente dejada de lado por muchos meses. O sea, por eso yo les decía antes, yo creo que especialmente entre los meses de noviembre y diciembre, Piñera era una persona que debió haber renunciado. O sea, cualquiera en su lugar sensatamente hubiese sugerido, hubiese hecho eso, o si hubiese podido sugerírselo, creo que se lo hubiese sugerido. Por lo tanto, creo que sí, en ese sentido hay un apoyo, pero por otro lado también me pasa, y veo, y ahí doy una respuesta un poco quizás ambivalente, pero por otro lado también me pasa que de algún modo la pandemia revivió la sensación de injusticia entre la gente, la sensación de desigualdad, la sensación de volver a tener literalmente hambre, ¿no? No poder salir a trabajar, no poder enfrentarse a una situación de salud gravísima, a una crisis de este tipo, con las condiciones sanitarias mínimas, donde todavía existen, por ejemplo, campamentos que no tienen ni siquiera agua potable en el Gran Santiago. Es decir, estamos hablando de situaciones tan precarias que obligan a volver a pensar sobre lo que tenemos hoy día como sistema y como modelo, y eso ocurrió, y no sé si ustedes recibieron alguna imagen
pero se produjeron movilizaciones en plena pandemia, en plena cuarentena, de personas que salían con carteles a la calle en las poblaciones callampas que se llaman aquí en Chile, que son como las villas miserias, más humildes, con carteles que decían tenemos hambre, o sea, esa era la consigna, no más hambre, ¿no? No queremos morirnos de hambre. Entonces, yo diría, efectivamente hubo un favorecimiento a la agenda política de Piñera, eso sin duda. El tema central pasó de ser el estallido o la rebelión popular, como me gusta más a mí, versus ¿verdad? Lo que fue después en el marco de la pandemia, pero también la pandemia agudizó, insisto, la sensación de injusticia, la exigencia de dignidad, la lucha por condiciones mínimas de vida, ¿no? de que los seres humanos vivan relativamente como se merecen en su dignidad. Por eso me parece que fue ambivalente. Lo que venga ahora, bueno, hay que verlo. Yo creo que la pandemia, la verdad es que todavía no ha terminado. Hay que ver cómo seguimos y también cómo se da este plebiscito, ¿no? Yo ya dije antes, una de las cosas que podría minorar la participación en el plebiscito y que sería muy negativo es justamente la sensación de temor a contagiarse, al contagio, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo pedagogía política en ese sentido y bueno, enfrentando esta cuestión como algo que nos va a acompañar bastante tiempo, creo yo, todavía. Marco, después le paso la palabra a Giacomo que levantó la mano. Sí, en términos generales la pandemia favoreció a las derechas, digamos, ¿no? O sea, uno de los espacios principales de las fuerzas populares es la calle, digamos, ¿no? Ahora, me parece que eso sirvió como espacio de contención durante un tiempo. En los meses que siguieron, todo eso empezó como a agrietarse en la mayoría de los países, tanto en Chile, con lo que contaba Javier, yo me acuerdo las primeras imágenes de la gente saliendo con los carteles, como en Bolivia, cuando llegó el punto de, bueno, basta, si no salimos no hay más elecciones, por lo tanto hay que salir para imponer las elecciones, como en Colombia, donde salieron para repudiar las masacres, y hubo una movilización gigantesca que terminó en otra masacre en Bogotá, en Costa Rica ahora, o sea, ese elemento de contención que impedía el ciclo de movilizaciones que venía desde el año pasado, se terminó rompiendo. Operó sí como freno durante los primeros meses, pero llegó un punto en el cual ya no se aguantó más. Incluso en Argentina ahora, para pasado mañana, está convocado una movilización con todos los cuidados, etcétera, pero digo, en un punto, ¿cómo hace política un lobby agrosojero? Bueno, en las cámaras secretas, con cheques y con presión. ¿Cómo hacemos fuerza nosotros? En las calles, digamos. Eso es matemática política de clases, digamos. Sin calle es difícil acorralar o defenderse. Entonces, en ese punto, bueno, con toda la complejidad del escenario, está claro que no es lo mismo lo que pasa en Bolivia con o sin presión de los movimientos, que lo que vaya a ser el plebiscito en Chile con o sin presión en la calle, que lo que pueda avanzar o no la derecha en Argentina con o sin resistencia callejera, digamos. Eso es nuestro atributo y nuestra forma en gran parte de hacer política. Acá, hasta cualquier lugar que nos podamos imaginar, digamos. Entonces, en el caso de Áñez y del gobierno de facto, creo que le sirvió como elemento para posponer las elecciones, pero que finalmente, como decía, no les terminó saliendo muy bien. Porque cuanto más pospusiste, más se vio la catástrofe de gobierno que estabas teniendo, en todos los niveles, en lo sanitario, en lo económico. Entonces, fue como una jugada de efecto boomerang. Posponés, y cuanto más posponés, menos legitimidad social tenés. Eso en el caso boliviano favorece finalmente en un punto a Carlos Mesa, que es el segundo, digamos, ¿no? Que es el que puede decir, bueno, el gobierno de Áñez, él no va a decir gobierno de facto, va a decir el gobierno de Áñez hizo las cosas mal, el MAS es lo peor que le pasó al país en los últimos 20 años, por lo tanto, yo, Carlos Mesa, soy la vía intermedia que hay que votar. Él se construye sobre ese clivaje y se presenta en el medio. Pero yo diría eso en general, y estamos en ese tiempo, digamos. La derecha creo que ha avanzado, me parece que la Argentina es muy claro en ese sentido, pero ya se rompió esto de que la pandemia opera como freno popular de la necesidad de salir a la calle. O sea, acá está claro, si no se sale, avanza la derecha. Entonces creo que ese es un poco el escenario, y me parece que bueno, que en Chile pasó algo muy parecido, y ya estamos en otro momento, digamos. No es el del año pasado, pero es otro momento. Hoy ya es muy difícil contener las movilizaciones nuestras, digo nuestras en sentido amplio. En Paraguay se está movilizando el movimiento campesino indígena, digamos.
otra vez, bueno, con o sin pandemia hay que salir, porque si no salimos avanza. O sea, yo creo que este tiempo vacío de calles nos ha jugado en contra. Eso es una ecuación muy clara, digamos, porque es nuestro freno, es nuestra capacidad de marcar un territorio. Además, en un momento donde la derecha sí toma las calles. Y esto es un poco, digamos, como la señal de este tiempo. No sé cómo estará la cosa en Chile, me parece haber visto en ese sentido también, pero, digamos, si uno tuviera que agarrar 20 años de historia reciente de América Latina, uno va a ver, uno, que la derecha empezó a movilizarse, línea número uno, esto va de Venezuela en el 2002, Argentina en el 2008, y que esa derecha ha pasado a ensayar formas estructuradas de violencia. ¿No? Venezuela, Bolivia, uno empezó a ver lo que pasó en Chile en una localidad del sur que no me acuerdo el nombre, pero que había una toma de una alcaldía por parte de la comunidad mapuche y apareció una serie de civiles armados en complicidad con los carabineros a punta de palazo y disparo para meterse ahí. Eso es parte de la evolución del conflicto. O sea, la derecha no le tiene miedo a la violencia. Lo que pasa es que tiene un aparato mediático que logra invertir los términos. Siempre uno queda al lado de la violencia, pero quien la ejerce, se estructura y la diversifica es la derecha. Y ahí también están avanzando. Y la estructura del golpe de Estado en Bolivia tuvo un esquema muy parecido, pero muy parecido al esquema 2017 de Venezuela. Esto de los grupos armados, civiles, en moto, que van rápido, eso es de manual, digamos. Y ahí hay vasos comunicantes. Todo el mundo se conoce, todo el mundo en niveles altos, digamos, ¿no? Entonces me parece que también esa mutación de la derecha hay que tenerla presente, ¿no? O sea, esta expresión de, bueno, pasan a otro nivel. Y me parece, por lo que se ve de lejos, que en Chile hay esas expresiones que no son nuevas tampoco en la historia de Chile. Digo, contra el proceso popular también había grupos de derecha civiles armados. Por eso digo, finalmente, como decía Marx, es una cuestión de agudización de lucha de clase. Giacomo, te habilito el micrófono, a ver si puedo desde acá. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, buenas tardes a todas y todos y todes. ¿Cómo están? Pues un saludo desde Colombia y una pregunta para ambos. Pues un poco reconectándome con lo que decía Marco ahorita sobre el tema de la violencia. La derecha siempre, digamos, ha tenido unos rasgos autoritarios y pues ha utilizado la violencia instrumentalmente. Pues como tú decías, se han utilizado mucho las masacres en muchos de los países de América Latina. Y pues, ¿qué probabilidad hay que a consecuencia y a efecto de las elecciones en Bolivia, pues se vuelva a generar los mismos procesos que se han generado el año pasado, pues también con masacres y pues asesinatos, hostigamientos y pues también un fortalecimiento de la persecución política? Dado que en toda la región se están fortaleciendo y reproduciendo esos fenómenos. Y es un fenómeno, pues, que por un lado se da con una derecha que tiene una parte visible y, digamos, puede manifestable, institucional, pero por un otro lado que tiene unos rasgos evidentemente paramilitares, pues se ha visto en Bolivia, se ha visto en Venezuela, se ha visto en Colombia, en todo lado. Eso por una pregunta. Y para Javiera, más o menos sobre el proceso constituyente, no tanto sobre el voto del próximo 25 de octubre, sino más que nada como el proceso en sí. ¿Qué riesgo hay que, digamos, que la contienda electoral presidencial, que también es una disputa política en que, como decíamos, hay un sistema político y de partidos políticos fuertemente deslegitimada, tenga riesgo de sufrir el efecto del proceso constituyente y viceversa, o sea, que la contienda electoral presidencial sea influenciada por el proceso constituyente y viceversa. Y bueno, muy de acuerdo con lo que decías sobre la importancia también de que el proceso constituyente sea apoyado por la movilización callejera, pues también teniendo en cuenta los procesos que se han dado en Bolivia y en Ecuador, digamos que es importante que haya un respaldo ciudadano y de la movilización permanente. Entonces, esas eran mis preguntas. Muchas gracias.
Empezá vos, Marco, si querés, o empezá vos, Javiera, como quieran. A ver, bueno, sí, efectivamente, y mientras preguntabas ya cómo leí ahí también que hay otro compañero que hace mención a las elecciones presidenciales en el chat del grupo del Zoom Sí. en Chile. Francisco. Francisco, sí. Y bueno, yo creo que efectivamente, de manera inevitable, el debate presidencial y las próximas elecciones presidenciales que vienen el próximo año van a estar influenciadas por el proceso constituyente. O sea, eso va a ser algo difícil de separar de alguna manera, incluso en la previa, ¿no? Porque se van a traslapar en algún momento incluso los procesos electorales, ¿no? Si bien primero, si todo el organigrama siguiera igual, que también hoy día, después de todo lo que ha pasado, la verdad es que el cronograma y la organización de fechas podría modificarse nuevamente, por eso no es 100% seguro, pero si la organización de los tiempos siguiera más o menos igual, primero serían las elecciones de los y las constituyentes, si ganara el apruebo, digamos, y ganara convención constituyente o constitucional, que es la primera fase que tenemos que cumplir ahora el 25 de octubre, si eso ocurre, luego vendría la elección de estos constituyentes, y luego más adelante la elección presidencial. Sin embargo, los precandidatos presidenciales, que ya, como casi en todas nuestras democracias, empiezan a surgir mucho antes de las elecciones y se empiezan a lanzar nombres a través de los medios hegemónicos, ya están, digamos, sobre la mesa los nombres, o algunos nombres. ¿Qué es lo interesante? Que de alguna manera la discusión sobre la nueva constitución y el proceso constituyente ha obligado a todos estos nombres a referirse y tener una opinión sobre este tema, cosa que también es nueva en Chile. O sea, hasta hace muy poco tiempo, y cuando digo muy poco me refiero a poco más de un año, el mencionar una constitución nueva, un cambio total de la constitución, no era un tema tan obligado para el debate político. Solamente algunos sectores planteábamos ese tipo de cuestiones, pero en general no era, por supuesto, un tema para la derecha, y como bien se ha señalado aquí en el debate, menos para la extrema derecha, que es propia hoy día de todos los países de América Latina, y particularmente de un Chile, ¿no? De un Chile donde, como ya hemos dicho antes también, se agudizan las contradicciones, las distintas clases sociales operan con sus distintas herramientas y empiezan a surgir incluso expresiones cuasi paramilitares en el sur de Chile para enfrentar movilizaciones mapuche, por ejemplo, cosa que a lo menos hasta hace muy poco era bastante discreta, si es que existía, hoy día es bastante más visible. ¿Para qué decir también lo que pasa en las movilizaciones en las calles, en las grandes ciudades? También hay contra manifestaciones de los sectores de la ultraderecha. Sin embargo, hoy día incluso esos sectores han tenido que verse obligados a referirse a la constituyente, a la nueva constitución, a los debates, a los derechos que quieren que se protejan en una nueva constitución eventualmente, lo que es bien interesante porque nos retoma o nos devuelve a un escenario político donde el debate ideológico es más bien de los temas de fondo, ¿no? Es decir, yo estoy en contra, por ejemplo, de que una constitución garantice el derecho a la educación desde el punto de vista de la derecha, porque creo en este otro proyecto, ¿no? Algo que de alguna manera, a propósito, parafraseando a Marco, que me parece que lo dijo en algún momento, o a Héctor, no recuerdo, algo que de alguna manera contrarresta estos discursos medios ocultos que habían sido muy propios de la derecha, que no reconocían lo que realmente querían hacer, ¿no? Que era mercantilizar los derechos, ¿no? Sino que habían surgido todas estas expresiones de derechas populares, comillas, ¿no? Que se acercaban al pobre también, o a la pobre también, que tenían programas sociales. Hoy día, un poco en Chile, la agudización de las contradicciones es tan alta que hoy día ya no, esos discursos, entre comillas, populistas en el mal sentido de la palabra, que ese es otro gran término que podríamos debatir, pero no populares, sino populistas, en la mala acepción de ese término, ese tipo de discursos ya no son muy sostenibles, ¿no? O sea, la gente tiene que salir a decir, yo opino esto, y si soy candidato o candidata a la presidencia, yo opino esto respecto de la nueva constitución, y este es mi proyecto, lo que me parece interesante para enfrentar una elección presidencial. Pero además lo segundo interesante, y que tiene que ver con lo que preguntaba Francisco en el Zoom, es que hay un candidato hoy día que aparece muy bien posicionado en las encuestas hegemónicas, o sea, no estamos hablando de medios alternativos ni de herramientas, digamos, foráneas, sino que están en el centro del debate político, que es un candidato del Partido Comunista Chileno, que es un dirigente histórico de un centro cultural que se llama La Chimba, que queda en una comuna que se llama
Recoleta, que a diferencia de Argentina, que es una comuna más bien humilde, y donde desde allí él salta a la plataforma de alcalde, y hoy día es alcalde de esa comuna, y resulta que hoy día se está posicionando como candidato presidencial justamente por los proyectos que ha desarrollado en esa comuna, que de alguna manera han horadado al modelo neoliberal, porque ha comenzado a ofrecer derechos como salud, como farmacias populares, como inmobiliarias populares, donde a la gente que no tiene acceso, ¿verdad?, a viviendas le ofrece la posibilidad de acceder a viviendas a un precio justo. Me refiero a Daniel Jadwe, obviamente, seguramente lo han oído. Y me parece que es una segunda cuestión interesante para estas elecciones presidenciales que vienen, si él efectivamente logra posicionarse como candidato presidencial. Me preguntaba Francisco si es viable en un Chile como el que conocemos que un candidato a la presidencia sea comunista y que pudiese eventualmente incluso ganar. Bueno, es una gran pregunta, obviamente la experiencia histórica nos dice otra cosa, obviamente es difícil para quienes somos de izquierda olvidar la experiencia de un Salvador Allende que siendo socialista terminó como terminó y con la terrible sucesión de hechos que tuvimos que vivir como pueblo desde ese entonces. Pero bueno, como probablemente todos los que estamos aquí somos tosudos y tosudas y creemos en que es posible, yo pienso que es posible, ¿no? Y creo que le da una connotación particularmente ideológica e interesante, ya digo, a estas elecciones presidenciales. Yo creo que hay que estar muy atento en el Chile que viene. Yo creo que el Chile que viene es un Chile distinto del que hemos visto en las últimas décadas, es un Chile que está en otro momento, que es un momento que, por supuesto, no está ganado y está en disputa, pero esa disputa me parece que es interesante porque, por supuesto, también provoca una reacción, ¿no? Entonces, la disputa de fuerzas políticas y de clases aquí está aguda y se va a expresar, creo, en las elecciones presidenciales con proyectos ideológicos diferentes. Marco. Vamos a ver qué pasa el domingo. Ahí hay muchos escenarios abiertos. O sea, como decía, yo creo que el plan, digamos, principal hoy es, por parte del bloque de la derecha, es llegar a la segunda vuelta y apostar a una victoria ahí. Luego, hipótesis hay muchas acerca de hasta qué podrían llegar a hacer para no entregar el poder político. Hay que ver cómo se desarrolla y hay que ver cómo juega cada elemento. Digo, no es lo mismo lo que esté diseñando la OEA y el Departamento de Estado necesariamente que lo que esté diseñando la delegación de la Unión Europea, ni hasta dónde Mesa está dispuesto a mantenerse en un respeto democrático y hasta dónde Camacho y una serie de actores están dispuestos a patear la mesa si sale mal. Eso me parece que se va a ver y se va a ver también con la complejidad de un margen pequeño de diferencia, digamos. O sea, si me decís, bueno, supongamos una victoria del MAS en primera vuelta con 13 puntos de diferencia, bueno, no hay debate. Allá se ganó con 50 o más de 40 con 10 puntos de diferencia. Estamos hablando de ese escenario. Ahora, si es, no sé, 44,2 a 34, se abre un escenario complejo, digamos, porque ya, digamos, en 5 ciudades de Chile no están dejando que se vote. En Argentina hay amenazan a unos puntos. Más la cuestión de los votos rurales que tardan mucho en llegar. Entonces, si Mesa sale, como el año pasado, a la hora 6 de recuento, es decir, segunda vuelta, ya te instaló la matriz, o sea, por eso tiene que ver con los acuerdos que haya, cómo se respeten y quién o no se mantenga dentro de ese acuerdo. Eso parece que es el... Ahora, si hay un acuerdo y bueno, todo el mundo espera pacientemente, con calma, que lleguen los votos que vienen también de la zona rural, ahora estamos hablando que eso es un escenario complejo, digamos, ¿no? Pedirle en este momento a la derecha una hoja de ruta de respeto, moderación y transparencia, pero bueno, eso es lo que estamos enfrentando, una adversidad de fuerzas. Entonces vamos a ver, hoy, si uno escucha los discursos, ambos dicen que ganan en primera vuelta. Mesa dice gana en primera vuelta, Arce dice gana en primera vuelta. Mesa no tiene chance, Arce tiene chance, pero tampoco está para nada seguro. Entonces eso es lo que se va a estar jugando con una serie de presiones. O sea, ya tenés instalado en La Paz una serie de grupos civiles armados, presentados por los medios de derecha como, bueno, ciudadanía indignada, digamos, ¿no? Eso es lo que estamos enfrentando. Entonces hay que ver. Y del lado de los movimientos hay mucha bronca acumulada también. O sea, en el medio hubo 2 masacres, hubo represiones, hubo enfrentamientos. Digo, hay ahí una base para que algo pueda detonar.
Ahora, ¿a quién le conviene un escenario de violencia y de río revuelto? Y al MAS no le conviene, digamos. Ahora, ¿quién gana pescando en ese escenario? Y un escenario de gente que esté trabajando para una postergación de una segunda vuelta, para un escenario caótico. Lo que me parece ha sido claro siempre desde el principio es, en un golpe que efectivamente logró triunfar, la apuesta es regresar por los votos. Cuanto antes, mejor, digamos. Entonces, de hecho, ese debate se dio en agosto, ¿no? Cuando eran las movilizaciones, que había un sector más radical que decía no nos bajamos de las calles, y la propuesta, y el otro lado se decía, bueno, ¿y cuál es el plan? Porque si nosotros pateamos la mesa cada vez más, pero no tenemos, digamos, una alternativa tampoco para recuperar el poder político, lo más probable es que se sostenga un gobierno de facto de transición. Por lo tanto, logremos un acuerdo para asegurar elecciones. Pero bueno, eso está también. Y pensemos eso, que en el medio hay muertos, en el medio hay persecuciones, en el medio hay una bronca histórica, hay una bronca que tiene mucho tiempo, el bloque golpista jugó con cuestiones muy complejas, como la huipala, o sea, trabajó con fuego, digamos. Y eso está acumulado en los cuerpos, en las subjetividades, en los movimientos. Entonces, estamos ante eso. Quedan 3 días para ver, 1, la elección como tal, 2, el primer boca de urno en la noche, y después el resultado definitivo que puede llegar 2 o 3 días después. Y cómo en ese tiempo se va a manejar cada fuerza política. No sé si algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta. Mario, te habilito el micrófono. A ver si ahí puedo. Ahí estamos, ¿no? Ahí estás, sí. Bueno, no, yo solamente quería realmente agradecerte, Héctor, agradecer a Marco, a Javiera. Realmente nos han dado una muy profunda descripción de todo lo que está pasando y realmente nos ayuda mucho a pensar. Bueno, esperemos bien, esperemos que las cosas sean de lo mejor para América Latina. Yo solamente quiero agregar una cosa que no la voy a desarrollar porque esto no es la charla de hoy, pero no nos olvidemos de los planes y de lo que uno ve, de lo que yo veo sobre lo que es la política de Estados Unidos y el Reino Unido sobre todo, pero Estados Unidos con esto de China y demás sobre el Atlántico Sur y sobre el Pacífico, y cómo también están reinventando, la derecha reinventando una posibilidad, aunque parezca cosas de ciencia ficción, de que en el futuro podría ser que comandos iraníes pudieran destruir o atacar el canal de Panamá, entonces le dan importancia al pasaje bioceánico. Y también hay otra de las versiones que he escuchado de buenos analistas, que también Trump o Estados Unidos plantea el hecho de que la incursión de China se ha asociado, por supuesto, en África con 2 o 3 países que están sobre la costa, y esto Estados Unidos lo tomaría como si fuese, bases chinas. El hecho de tener bases chinas en esa zona plantearía que en la zona de Malvinas, en la base de Mont Pleasant de los ingleses, Estados Unidos también trataría de tener una base militar, que ya la tiene en parte, pero que sería como tratar de hacer una sociedad concreta, como había hecho en el Índico con Diego García, donde alquilaron bases militares, y sobre todo teniendo a Brasil alineado con ellos, ¿no? No sé qué pasó con la isla de Fernando de Noronha, que también está en esa línea de alquiler como base militar. Entonces, nada, solamente esto. No nos olvidemos toda esta cuestión que mira hacia el mar, que mira hacia el pasaje bioceánico, que mira la Antártida, que es el proyecto que tienen las grandes potencias como recursos para los próximos años. Y lamentablemente, alineado Brasil, se nos complica mucho a todos, ¿no? Bueno, solamente eso, nada más, una idea que, bueno, uno no la puede comentar en un minuto, pero es dar un panorama general y felicitar a los expositores. Mario, gracias.
son temas, como vos decís, para desarrollar, para explicar, para analizar todas las posibilidades que hay. Creo que la política exterior de Estados Unidos está palpable en cada uno de estos temas que venimos desarrollando. El Chile de Pinochet, del Chile que le dio el golpe a Salvador Allende, no hubiera sido posible sin esa política de la CIA, sin esa política del Departamento de Estado de Estados Unidos para derrocarlo. El golpe contra Evo Morales no hubiera sido posible tampoco sin la intervención de la Embajada de Estados Unidos, y los proyectos neoliberales, los proyectos de derecha y antipopulares que se desarrollaban en la región y que se desarrollan en la región no se hubieran podido sostener tampoco sin los intereses de Estados Unidos. Un imperio en decadencia, que incluso ya ha perdido, ya ha dejado de ser el principal socio de la Unión Europea, porque ya a esta altura China ya lo es. Hay que ver los manotazos que da un imperio cuando está retrocediendo, ¿no? Y no quiere hacerlo. Así que es un tema interesante. De hecho, nosotros estamos pensando, todavía no lo hemos podido concretar, otra charla para fin de mes para hablar de las elecciones en Estados Unidos y las consecuencias que los resultados de esas elecciones pueden tener en América Latina. Así que seguramente los vamos a estar invitando a todos para que nos acompañen en esa charla y para seguir debatiendo estos temas que son tan profundos. Te agradecemos muchísimo, Javiera, te agradecemos muchísimo, Marco, la participación. Creo que simplemente de mi parte, ahora les voy a dejar la palabra para que cierren ustedes, que son los que hoy nos han dado realmente un montón de herramientas para seguir pensando, y solamente como cierre de mi parte, creo que vamos a seguir de acá en adelante y pensando en los resultados, deseando lo mejor para las elecciones del 18 y para el plebiscito del 25, a pesar de todas las dificultades que se presentan, saber que tenemos que seguir con el pesimismo de la razón y con el optimismo de la voluntad, ¿no es cierto? Y seguir adelante sabiendo que más temprano que tarde los pueblos van a lograr recuperar su soberanía. Les cedo la palabra a ustedes como cierre. Bueno, no, agradecer también, compañeras, compañeros, este espacio. Yo creo que siempre que me toca venir a alguna actividad de las que organizan ustedes, la Universidad Nacional de La Plata en general, o de los equipos que emanan de su trabajo, son espacios gratos de reflexión, sobre todo de criticidad y de aprendizaje colectivo, la verdad. Yo me llevo aquí un aprendizaje de las intervenciones de los compañeros, las compañeras, de Marco, de ti, Héctor. Y nada más que solo para cerrar, decir que yo creo que tenemos que estar atentos a lo que se ha conversado acá y atentas. Yo creo que la agudización de las contradicciones de clase, de las luchas políticas e ideológicas en América Latina marca tiempos complejos, marca tiempos en los cuales no podemos como cejar ni en voluntades, ni en reflexiones críticas, ni en pensar proyectos, ni en apuestas por supuesto, militantes y políticas en las propias calles, que es lo que nos va a permitir disputar finalmente, pero también atención a veces a lo que adolecemos bastante, que es justamente generar espacios de intercambio que sean lo suficientemente proyectivos, ¿no? A propósito de esto que decíamos de que la derecha, que claro, tiene más recursos para hacerlo, pero que de alguna manera consigue intercambiar, al parecer, proyectos y pensamientos de manera mucho más estable. Me parece que ahí, como izquierda, como espacio y como sectores críticos de América Latina, tenemos que seguir profundizando en eso para pensar y trabajar de manera militante en los tiempos que se vienen, que son difíciles, pero no por eso poco esperanzadores. Así que muchas gracias y bueno, espero verles pronto. Así es. Marco. Bueno, agradecer también la posibilidad y sobre todo el ejercicio de pensar de forma latinoamericana, digamos, ¿no? Que me parece que es algo central en este momento. O sea, esto de jugar, entre comillas, jugar con lo que está pasando en tiempos que se parecen para armar, digamos, un análisis de la situación continental y dentro de eso cómo se desarrolla cada uno
de los escenarios nacionales, ¿no? Creo que es ahí un ejercicio importante, creo que la derecha lo hace, evidentemente Estados Unidos lo hace sin lugar a dudas. Entonces nosotros también ir desarrollando en permanencia esta actualización para detectar por dónde vienen las tendencias, las operaciones, anticiparse y poder organizarse en función de nuestros intereses. Así que bueno, gracias por el tiempo y estamos a la orden. Gracias a todos y a todas, a todos. Y bueno, después esta charla se va a subir al YouTube de la Facultad de Periodismo, así que los que no pudieron seguirla, se les puede compartir luego el link, que seguramente desde mañana o a más tardar el fin de semana ya esté en el YouTube de la Facultad. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo.